Pues muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Alvarado León, o Angie, como prefieran llamarme. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre mi tema de investigación que he estado haciendo durante todos estos semestres. El tema o el título del tema es, como pueden ver en pantalla, hábitos de consumo de series de televisión en la generación centennial de Hermosillo, Sonora. Un caso exploratorio del consumo tradicional y del binge watching. Objeto de estudio específicamente de este trabajo, estamos llevando a cabo una exploración de ambos métodos o ambos tipos de consumo que se tiene de series de televisión. Estos son, como ya mencioné, el consumo tradicional y el binge watching, que en donde vamos a tratar de identificar la tendencia o la preferencia que tienen los jóvenes que pertenecen a la generación centennial que viven o residen en el municipio de Hermosillo, Sonora. Y pues vamos a buscar esto basándonos en los aspectos que motivan hacia una velocidad o un ritmo de consumo determinado. Esto a partir de la teoría de usos y gratificaciones. El planteamiento del problema. A partir de el favorecimiento reciente que se tiene por el contenido en streaming y el contenido que se puede encontrar online, podemos notar o se observa un nacimiento y al mismo tiempo un fortalecimiento de este nuevo fenómeno que se llama el binge watching, o sea, un atracón de visualización. Ahorita explicaremos más a detalle el término. Esto lo podemos ver con muchas estadísticas, pero una que tomé específicamente es que de los usuarios de contenido online, esta fuente que es Ericsson Consumer Lab en el 2015 nos dice que el 94% de estos usuarios prefieren o activamente consumen sus contenidos en forma de atracón, en forma de binge watching. Entonces, lo podemos relacionar con esta otra estadística que les pongo en la diapositiva, que nos dice que 8 de cada 10 jóvenes prefieren ver su contenido, ya sea series, videos, música, lo que sea, en línea, y que utilizan estas plataformas de streaming al menos una vez al día. Entonces, ¿qué nos dice esto si juntamos las estadísticas? Que, o sea, que están los jóvenes, sobre todo las personas de la generación centennial, en como que en el punto medio del diagrama de Venn, digamos, donde es muy probable que consuman su contenido en línea y es muy probable que favorezcan el binge watching. Por lo tanto, son como el sujeto perfecto, digamos, para este estudio. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando las motivaciones de por qué prefieren ver este contenido online en vez de en una televisión por cable como se ha hecho por años, y también por qué existe esta tendencia o esta aparente tendencia, porque eso es lo que estamos tratando de comprobar. ¿Por qué existe esta tendencia hacia el binge watching, hacia los atracones de visualización? El objetivo general entonces es explorar las motivaciones, como ya mencioné antes, para consumir series de televisión al estilo binge watching que ha desarrollado la audiencia centennial de Hermosillo, Sonora, a partir de la teoría de usos y gratificaciones. Y luego, como objetivos específicos, tenemos definir y comparar los hábitos de consumo de series de televisión que existen, que en este caso tenemos el binge watching y el consumo tradicional. Identificar la tendencia que existe entre los centennials de Hermosillo, Sonora. Conocer la perspectiva de estos jóvenes sobre su propio consumo de televisión. Comprender cuál es la relación entre la teoría de usos y gratificaciones y estos hábitos de consumo. Aprender las afectaciones que de alguna forma tuvieron gracias a la pandemia por el COVID-19. Y finalmente, pues realizar un producto de comunicación que distribuya esta información, que se obtengan los resultados de esta investigación. La pregunta de investigación entonces es, entre la generación centennial de Hermosillo, Sonora, ¿tienen una preferencia mayor hacia las series de televisión con el hábito del binge watching en comparación al modelo de consumo tradicional? O sea, ese es nuestro
objetivo principal, responder esta pregunta, saber si realmente existe esta tendencia. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Que los jóvenes hermosillenses de la generación centennial tienen una tendencia hacia el binge watching al momento de consumir series de televisión y que están motivados por la instantaneidad del contenido y el aburrimiento que existió durante la pandemia, durante la cuarentena. Entonces podemos justificar esta investigación con dos cosas. Con el interés, pues el tema, específicamente el binge watching y sus motivaciones y todo esto, actualmente se encuentra como un tópico muy limitado hacia definir el consumo del binge watching y las afectaciones que podría tener en el momento, en el presente, de las personas que llevan a cabo esta práctica. Por lo tanto, esta investigación podría resultar muy complementaria para investigaciones previas que se tienen y para... me parece, o al menos no he encontrado investigaciones que se centren en México, mucho menos en Sonora, en Hermosillo. Entonces, puede resultar útil, supongo. Y finalmente tenemos el interés que los medios tradicionales y de streaming pueden tener con esta información, porque obviamente el conocer las motivaciones y conocer a su audiencia es algo que va a ayudar a mejorar el negocio, ¿no? Y saber cómo apelar a estas personas. ¿Para qué? Para que hagan lo que ellos necesitan, que pues es consumir más contenido. Y por el otro lado tenemos la viabilidad de esta investigación, que pues contamos con el suficiente tiempo para recolectar y analizar los datos, que es algo que ya se realizó. También contamos con la disposición del alumnado y de la institución de la Unison. Pues dio la casualidad de que la mayoría de los participantes del grupo focal fueron alumnos de la Unison por temas de... Y finalmente tenemos las herramientas digitales como Zoom o Teams, que al momento de yo aplicar este grupo focal, originalmente el plan era que fuera algo presencial, que fuera una reunión, pero pues se atravesó la huelga, entonces me vi en la necesidad de utilizar estas herramientas digitales como lo es Zoom y Teams para poder llevar a cabo este grupo focal en su tiempo, ¿no? Entonces, la metodología, esta es una investigación exploratoria porque es el primer acercamiento científico para realizar otras investigaciones. No nos va a dar necesariamente un resultado en concreto o una conclusión firme, pero va a ayudar a ampliar nuestra información que se sabe del tema. Tiene un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque pues vamos a utilizar técnicas de recolección del grupo focal y nos estamos enfocando en qué, en los hábitos y en las acciones de las personas. Por lo tanto, no lo cualitativo tuvo sentido. Y pues nuestra población, como ya mencioné, fueron 8 personas que caben dentro de la generación centennial, que estamos definiendo como personas que nacieron creo que entre 1994 y 2010. Ese es un rango que se utiliza vagamente, o sea, hay gente que hace el espacio más pequeño, más grande, depende mucho. Y pues, ¿qué característica compartían estas personas? Pues que tenían un gusto por ver contenido online, en plataformas de streaming. Pues el marco teórico va a ser algo muy rápido, muy resumido. ¿Por qué? Porque pues obviamente esto es una investigación larga, es un trabajo de casi 60 páginas, o 70 creo, entonces va a ser breve esta sección. El consumo tradicional, entonces, ¿cómo lo definimos? Esencialmente podemos pensar en la forma en la que originalmente se veía la tele, o como las teles se pretendía que fuera utilizada cuando fue inventada. O sea, tú tenías tu televisión, tenías una compañía que te proveía con cierta cantidad de canales de televisión. Cada canal, tenía una programación dictada por horarios. ¿Y qué pasa? Pues si tú quieres ver un programa, tú tienes que estar en el canal correcto, en el horario correcto, y estar ahí la media hora que duraran, los 40 minutos, la hora, lo que sea.
¿Y qué pasa? Pues si te perdiste de un capítulo, no hay forma de rebobinar, no hay forma de pausar, no hay forma de si me lo perdí hoy lo veo mañana otra vez, nada. O sea, si no estás en el momento correcto, perdiste la secuencia esencialmente, ¿no? De la trama, de la narrativa, de lo que sea que estuvieras viendo. Por lo tanto, podemos llamarle al consumo tradicional también como citas de visualización. Por el otro lado, tenemos el binge watching. El binge watching, pues quedamos que es una forma más moderna o una forma más, podríamos decir, científica, o no sé, es el término que se le ha acuñado esencialmente a hacer un maratón. A tú sentarte y ver una serie por un día entero, 5 horas, 6 horas, 3 días, te acabaste 20 capítulos. Aquí algo muy interesante es cómo definimos este maratón. O sea, si es por el número de episodios que viste, o sea, si ver 2 episodios ya cuenta como un maratón, o si ver tal vez 4 episodios, pero son episodios de media hora, entonces en realidad nada más viste 4 horas, viste nada más 2 horas. Son especificaciones a las que claro, no han llegado a como un acuerdo necesariamente, pero se nota el patrón en donde las personas, al menos en su consumo personal, miden sus maratones mediante episodios. Yo hoy vi 4 capítulos y mañana vi otros 4 capítulos y el otro día estaba ocupada, entonces nada más alcancé a ver 2. La duración de esos episodios no es necesariamente un factor influyente. Y entonces llegamos a la teoría de usos y gratificaciones, que es una teoría antiquísima, pero que en años recientes autores han retomado como una forma de analizar a los consumidores de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sigue siendo algo vigente, o sea, las personas todavía crean medios de comunicación, canales de comunicación. ¿Para qué? Porque estamos buscando saciar ciertas necesidades. Necesitamos encontrar una diversión, un escapismo, tener compañía o sentir esa compañía. También la utilizamos como una forma de exploración de nuestra identidad personal y finalmente también como una forma de permanecer vigilantes o de recibir información. O sea, no es lo mismo seleccionar o tú decidir prender la tele y poner las noticias porque quieres saber qué es lo que está pasando en tu comunidad. Me siento muy abrumado y me gustaría ver, no sé, una novela o una serie que a mí me parece entretenida para, pues, no tener que pensar en lo que sea que me esté pasando en ese momento por una hora. O pues tal vez estoy, no sé, explorando o estoy teniendo dudas acerca de una sexualidad, acerca de, no sé, un trabajo que quiero tener y qué hago, puedo consumir contenido que me ofrezca información o que me muestre personajes que están pasando por esto mismo que yo estoy pasando. Todo eso son como razones, motivos para seleccionar ciertos contenidos por encima de otros. Y lo interesante del contenido online, el contenido en streaming, es la gran variedad que nos ofrecen. Esencialmente, como el meme, todo lo que tienes enfrente es tuyo. O sea, tienes la gran variedad de plataformas, tienes la gran variedad de contenidos que te ofrecen estas plataformas. Y luego, si te quieres ir a prueba la ley y no te interesa, tienes la piratería que te ofrece incluso más contenido sin barreras. Tal vez la barrera de un virus, no sé. Pero al final de cuentas, lo que interesa mucho de la teoría de usos y gratificaciones, en este caso en específico, es eso. Que ahora el poder de selección que tiene el usuario es enorme. Entonces, con más razón, las razones por las que selecciona ciertos contenidos por encima de otros es algo que vale la pena seguirse estudiando. Entonces, volvemos al tema de la pandemia, donde podemos o necesitamos recordar que pues esta fue una situación muy reciente, por lo tanto la información que se
ha publicado tal vez no es la más exacta todavía. Quedamos como en pendientes de que se liberen nuevos datos, nuevas estadísticas de investigaciones que se estén realizando tal vez en este momento acerca de esos tiempos, ¿no? Pero pues aquí esta persona que se llama Cornelio Marí, que se apellida Cornelio Marí, en el 2023 publica una tesis que nos da esencialmente en sus conclusiones que el 51.4% de los encuestados declararon un aumento de su hábito de consumo televisivo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que durante la cuarentena hubo un aumento al menos de la mitad, en la mitad de las personas del consumo que ya tenían. O sea, si estas personas veían un capítulo de una serie diarias, la mitad de estas personas ahora veían 2, veían 3, veían 4. ¿Por qué? Porque tal vez no tenían otra cosa que hacer, porque necesitaban escapar de la realidad que se estaba dando en aquellos años. Porque tal vez estaban aburridos dentro de su casa o porque tal vez, no sé, se ofrecen muchas razones, se ofrecen muchas hipótesis, pero esto es otro factor que no se puede ignorar para medir el consumo que se tiene ahorita en el presente, que en teoría ya hemos pasado la cuarentena y la época de COVID más fuerte, pero a final de cuentas eso fue un fenómeno que tuvo una afectación en nuestros hábitos de consumo, al igual que los tuvo en nuestra salud y en nuestras actividades sociales y educativas y todo esto. Los resultados, porque este grupo focal ya se llevó a cabo el semestre pasado y estos son como los resultados muy por encima. Como esto es algo cualitativo, no cuenta con gráficas ni nada por el estilo, esto nada más es un análisis de las respuestas que estas personas me dieron relacionadas a lo que investigué durante el tema. Entonces tenemos, número 1 y más importante, me parece que esto es incluso la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Los jóvenes centennial prefieren el binge watching de forma casi unánime, con la excepción de situaciones en donde su impaciencia por seguir la serie en tiempo real tenga mayor poder que la frustración que sienten por cliffhangers y tiempos de espera largos. ¿A qué me refiero con esto? Muy larga la oración. Esencialmente, las personas que hablaron durante nuestro grupo focal, todos, o sea, casi de manera obvia, contestaron o expresaron que no les gusta esperar para ver un siguiente capítulo la próxima semana o al día siguiente. O sea, si ellos quieren ver la serie, van a sentarse y van a tratar de ver la serie, tal vez en un día, en 2 días, 3 días, dependiendo de cómo su situación personal, sus obligaciones fuera de su casa les permitan. Pero, o sea, la única razón por la que me darían o por la que cederían en esa preferencia que tienen es porque genuinamente quieren ver la serie, porque ya tienen un interés previo, ya sea por haber visto temporadas anteriores precisamente en el modo que les gusta en binge watching, y luego resulta que después de un par de años sale la temporada y la van a sacar episodio por episodio, pues ahí es donde considerarían pues hacer el semana tras semana. Pero si ellos tuvieran una lección de cómo consumir siempre, probablemente sería binge watching. Esa fue la mayor, lo más importante que encontramos o que encontré durante esta investigación. Después tenemos que la sensación de un poder de selección entre una mayor variedad de opciones es la justificación que comentaron al cuestionar su desinterés por la televisión abierta, aclamando que encuentran tediosos los cortes comerciales y que incluso los canales nacionales todos son telenovelas. Entonces, lo que platicamos anteriormente, este poder de selección, esta apertura, esta cantidad de contenido sin límites, es algo que de alguna forma ha vuelto la televisión por cable algo menos atractivo para ellos. A partir de las necesidades comunicacionales que Bloomer dictó y que les expliqué anteriormente, se puede observar una inclinación hacia la que es diversión escapismo, buscando en algunas ocasiones un entretenimiento que los intrigue, o sea, que los tengan en la orilla del asiento,
y en otras un contenido que los ayuda a desestresarse. Y finalmente, acerca de las afectaciones que sintieron o que vieron durante la pandemia de COVID-19, todos aseguraron un incremento en su consumo televisivo algo exponencial. Varios declararon que porque no podían dormir o porque simplemente no tenían otra cosa que hacer, pues su experiencia de cuarentena fue simplemente ver series de televisión. O sea, esa era su compañía, ese era su entretenimiento, esa era su socialización casi. Un joven dice que se encontró a sí mismo retomando series que previamente había abandonado porque no quería verlas, porque les perdió el interés, porque no tenía tiempo. Mientras que otro dijo que incluso perdió el encanto por estar viendo estas series, porque a final de cuentas estaba viendo tanto que dejó de disfrutarlo. Eso fue todo, o al menos esas son las observaciones que tengo hasta ahorita, hasta el momento, sobre esta investigación. Muchísimas gracias. Y pues cualquier duda me la dejan en los comentarios.